La mayoría de las personas vive agotada, ocupada y confundida, no porque haga poco, sino porque hace demasiado de lo que no importa. Corre todo el día, se esfuerza sin descanso, se llena de tareas, compromisos y preocupaciones, y aún así siente que no avanza. Ese cansancio no proviene de la falta de capacidad, sino de la falta de claridad. Y aquí es donde entra una de las verdades más poderosas y menos aplicadas de la vida: no todo tiene el mismo valor. La regla del 80-20-80, también conocida como el principio de Pareto, nos revela una realidad incómoda pero liberadora. Aproximadamente el 80% de los resultados proviene del 20% de las acciones. Esto no es solo una teoría económica o empresarial, es una ley natural que se manifiesta en casi todos los aspectos de la vida humana. El problema no es desconocerla, sino vivir como si no existiera. La mayoría de las personas dedica su energía al 80% equivocado. Se enfoca en lo urgente, en lo superficial, en lo que hace ruido, en lo que parece importante, pero que en realidad aporta poco. Mientras tanto, descuida ese pequeño porcentaje de acciones, decisiones y hábitos que podrían transformar su vida de manera radical. Cuando aplicas la regla del 80-20 a tu vida, empiezas a darte cuenta de algo revelador. No necesitas hacerlo todo mejor. Necesitas hacer menos cosas, pero las correctas. No necesitas más tiempo, necesitas mejor enfoque. No necesitas más fuerza de voluntad, necesitas mejor dirección. El primer paso para aplicar esta regla es brutalmente honesto. Aceptar que gran parte de lo que haces no está contribuyendo de forma significativa a tu bienestar, crecimiento o propósito. Muchas de tus actividades diarias solo mantienen el movimiento, no el progreso. Te mantienen ocupado, no productivo. Te mantienen distraído, no enfocado. El 80-20 te obliga a hacerte preguntas incómodas. ¿Qué actividades generan la mayoría de tus resultados positivos? ¿Qué hábitos tienen el mayor impacto en tu energía, tu salud, tus relaciones, tu trabajo? ¿Qué personas aportan valor real a tu vida y cuáles solo consumen tu tiempo emocional? ¿Qué pensamientos te impulsan y cuáles te sabotean? La vida moderna está diseñada para alejarte del 20% importante. Te empuja constantemente hacia el ruido, la comparación, la urgencia artificial. Te convence de que todo es prioritario, cuando en realidad casi nada lo es. La regla del 80-20 va en contra de esa corriente. Te invita a simplificar, a reducir, a eliminar. Y eliminar es una de las decisiones más difíciles para el ser humano, porque eliminar implica renunciar, implica aceptar que no todo merece tu atención, implica decir no, implica dejar atrás hábitos, compromisos, relaciones e incluso versiones de ti mismo que ya no aportan valor. Pero sin eliminación no hay enfoque, y sin enfoque no hay resultados extraordinarios. Cuando observas tu vida con honestidad, notas patrones claros. El 20% de tus esfuerzos produce el 80% de tus avances. El 20% de tus preocupaciones genera el 80% de tu estrés. El 20% de tus errores causa el 80% de tus problemas. El 20% de tus decisiones define el 80% de tu futuro. Sin embargo, la mayoría vive al revés. Invierte la mayor parte de su energía en aquello que solo produce migajas emocionales, mentales o materiales. Se esfuerza por perfeccionar lo irrelevante y descuida lo esencial. Aplicar la regla del 80-20 no significa volverte frío, egoísta o indiferente. Significa volverte consciente. Significa asumir la responsabilidad de tu atención, tu tiempo y tu energía. Significa dejar de vivir en automático. En tu vida personal el 80-20 es evidente. Un pequeño número de relaciones aporta la mayor parte de tu felicidad y apoyo emocional. Un pequeño número de conflictos genera la mayor parte de tu sufrimiento. Un pequeño número de hábitos impacta directamente tu salud física y mental. El problema es que solemos dedicar más tiempo a quienes nos drenan que a quienes nos fortalecen. En el trabajo ocurre lo mismo. Un pequeño número de tareas genera la mayor parte de tus resultados. Un pequeño número de clientes, proyectos o habilidades define tu progreso. Pero la mayoría de las personas se pierden en tareas secundarias, en correos innecesarios, en reuniones improductivas, en detalles que no cambian nada. El 80-20 no te pide que hagas menos por pereza, sino que hagas menos por pericia, sino que hagas menos por inteligencia. Te pide que observes, analices y decidas con intención. Te pide que dejes de medir tu valor por lo ocupado que estás y empieces a medirlo por el impacto real que generas. Este principio también aplica a tu mente.
El 20% de tus pensamientos crea el 80% de tus emociones. El 20% de tus creencias determina el 80% de tus comportamientos. Si no identificas cuáles son esas creencias dominantes, vivirás reaccionando a ellas sin darte cuenta. Muchas personas creen que cambiar su vida requiere cambiarlo todo. En realidad, solo requiere cambiar lo correcto. Identificar ese pequeño conjunto de decisiones, hábitos y enfoques que, si se ajustan, producen un efecto dominó. La dificultad no está en entender el principio, sino en tener el coraje de aplicarlo. Porque aplicar el 80-20 significa aceptar que muchas de las cosas que hoy ocupan tu agenda no deberían estar ahí. Significa aceptar que has estado dispersando tu energía. Significa asumir que nadie va a hacer este filtro por ti. La regla del 80-20 te devuelve el poder de elegir. Te recuerda que tu tiempo es limitado, tu energía es finita y tu atención es valiosa. Cada vez que la entregas a algo irrelevante, se la quitas a algo importante. Cuando empiezas a vivir bajo este principio, tu vida no se vuelve vacía, se vuelve clara. No se vuelve aburrida, se vuelve enfocada, no se vuelve limitada. Se vuelve intencional. Empiezas a notar que al eliminar lo innecesario aparece el espacio, y en ese espacio surge la calma, la creatividad y la claridad. Empiezas a actuar con menos ansiedad y más propósito. Empiezas a tomar decisiones alineadas con lo que realmente importa. El 80-20 también te enseña a dejar de perseguir la perfección, porque la perfección suele estar en el 80% que no mueve la aguja. Aprendes que mejorar ligeramente lo que ya funciona tiene más impacto que intentar arreglar todo lo que no. Esta forma de vivir requiere valentía porque va en contra de la cultura del exceso. Requiere disciplina porque exige mantener el enfoque incluso cuando el ruido te llama. Requiere honestidad porque te obliga a mirarte sin excusas. Pero la recompensa es enorme. Más resultados con menos desgaste. Más claridad con menos confusión. Más avance con menos esfuerzo inútil. La regla del 80-20 no promete una vida fácil, promete una vida consciente. Una vida donde eliges con intención dónde poner tu energía. Una vida donde entiendes que decir no a lo trivial es decir sí a lo trascendente. Y esta es solo la primera parte. Porque entender el principio es apenas el comienzo. En las siguientes partes, profundizaremos en cómo aplicar el 80-20 a tus hábitos, tus relaciones, tu trabajo, tu propósito y tus decisiones diarias, de manera práctica y transformadora. Por ahora, la invitación es simple pero poderosa. Observa tu vida. Mira dónde estás invirtiendo tu tiempo, tu atención y tu energía. Pregúntate con honestidad brutal qué es realmente esencial y qué solo ocupa espacio. Porque cuando identificas tu 20% vital, todo empieza a cambiar. Una vez que comprendes el principio del 80-20 en Asclepius Loss, ya no puedes ignorarlo. Empieza a aparecer en todos lados. En cómo te sientes al final del día, en los resultados que obtienes, en las relaciones que te elevan o te drenan, en los hábitos que te fortalecen o te debilitan. La verdadera transformación comienza cuando dejas de verlo como una teoría interesante y empiezas a usarlo como un filtro diario para decidir cómo vivir. La mayoría de las personas no fracasa por falta de talento ni por falta de oportunidades. Fracasa por dispersión. Hace demasiadas cosas al mismo tiempo, persigue demasiados objetivos, intenta complacer a demasiadas personas. El 80-20 viene a romper ese patrón. Te obliga a preguntarte qué pocas cosas, si las haces bien y de forma constante, producirán la mayor parte de los resultados que deseas. Comencemos por los hábitos, porque ahí se define gran parte de tu destino. No todos los hábitos tienen el mismo impacto. Un pequeño número de hábitos diarios determina la mayor parte de tu energía, tu enfoque y tu estado emocional. Dormir bien, alimentarte correctamente, moverte, leer, pensar con claridad, cuidar tu diálogo interno. Ese pequeño grupo de hábitos produce un efecto multiplicador. Sin embargo, muchas personas se obsesionan con cambiarlo todo al mismo tiempo. Quieren una vida perfecta de un día para otro. Eso solo genera frustración. El 80-20 te enseña que no necesitas 20 hábitos nuevos. Necesitas identificar los 2 o 3 que realmente cambian el juego. Si mejoras tu sueño, mejoras tu concentración, tu humor, tu disciplina y tu salud. Si mejoras tu alimentación, mejoras tu energía y tu claridad mental. Si mejoras tu enfoque mental, mejoras tus decisiones. Todo lo demás es secundario. El error está en dedicar más esfuerzo a hábitos decorativos que a hábitos fundamentales. Ahora llevemos este principio al trabajo y a la productividad.
Aquí es donde el 80-20 avos es más evidente y al mismo tiempo más ignorado. Un pequeño porcentaje de tus tareas genera la mayor parte de tus resultados. Un pequeño número de habilidades define tu valor profesional. Un pequeño número de decisiones impulsa tu carrera. Pero la mayoría de las personas vive atrapada en tareas de bajo impacto, responde correos sin fin, asiste a reuniones innecesarias, se ocupa de detalles que no cambian nada, se siente ocupada pero no avanza. El 80-20 avos te pide que identifiques cuáles son esas pocas tareas que realmente mueven la aguja y les des prioridad absoluta. Esto requiere coraje porque implica dejar de hacer cosas que parecen importantes pero no lo son. Implica aceptar que decir sí a todo es una forma de sabotaje. Implica asumir que tu tiempo es demasiado valioso como para gastarlo en actividades que no generan progreso real. Cuando aplicas el 80-20 avos al trabajo, tu día cambia. Empiezas por lo importante, no por lo urgente. Proteges tus horas de mayor energía. Eliminas distracciones. Reduces el ruido. Y paradójicamente haces más, logrando menos cosas, pero mejor elegidas. El dinero también responde a esta regla. El 20% de tus decisiones financieras determina el 80% de tu estabilidad económica. No es cuánto ganas, sino cómo administras, ahorras e inviertes. Un pequeño número de hábitos financieros correctos produce tranquilidad a largo plazo, mientras que un pequeño número de malas decisiones genera la mayor parte de los problemas económicos. Muchas personas se enfocan en pequeños gastos insignificantes mientras ignoran decisiones financieras clave. Se preocupan por lo menor y descuidan lo esencial. El 80-20 avos te enseña a concentrarte en lo que realmente importa: ingresos principales, ahorro constante, control de deudas y decisiones inteligentes a largo plazo. Ahora hablemos de las relaciones, uno de los aspectos más sensibles de la vida. Aquí el 80-20 avos es innegable. Un pequeño número de personas aporta la mayor parte de tu bienestar emocional. Un pequeño número de conflictos genera la mayor parte de tu desgaste. Sin embargo, solemos dedicar más tiempo y energía a relaciones que nos drenan que a aquellas que nos fortalecen. Aplicar el 80-20 avos en las relaciones no significa volverte frío o distante. Significa volverte consciente. Significa reconocer quién suma, quién resta y quién simplemente ocupa espacio. Significa invertir más en las relaciones que te impulsan a crecer y poner límites claros a las que constantemente te quitan paz. Muchas personas viven emocionalmente agotadas no por falta de amor, sino por falta de límites. El 80-20 avos te da permiso para priorizar relaciones saludables y reducir la exposición a dinámicas tóxicas. No todas las personas merecen el mismo nivel de acceso a tu tiempo, tu energía y tu intimidad emocional. Este principio también se aplica a tus pensamientos. Un pequeño número de pensamientos recurrentes define la mayor parte de tu estado emocional. Si esos pensamientos son negativos, limitantes o autocríticos, generan ansiedad, miedo y parálisis. Si son conscientes, constructivos y enfocados, generan calma, claridad y acción. La mayoría de las personas no controla su mente. Vive reaccionando a ella. El 80-20 avos te invita a identificar cuáles son esos pensamientos dominantes que más influyen en tu vida. Cambiar solo unos pocos puede transformar por completo tu experiencia diaria. En la toma de decisiones, el 80-20 avos es clave. Un pequeño número de decisiones importantes define el curso de tu vida: qué carrera eliges, con quién te relacionas, cómo usas tu tiempo, qué hábitos mantienes. El problema es que muchas personas toman decisiones trascendentales con poca conciencia y luego gastan su energía en decisiones insignificantes. Vivir bajo este principio significa desacelerar en lo importante y automatizar lo irrelevante. Significa pensar profundamente en las decisiones que tienen alto impacto y simplificar todo lo demás. Significa dejar de gastar energía mental en lo trivial. Cuando comienzas a aplicar el 80-20 avos de forma constante, algo poderoso sucede: tu vida se siente más liviana. No porque hagas menos esfuerzo, sino porque dejas de cargar con lo innecesario. Tu mente se aclara. Tus prioridades se ordenan. Tus acciones empiezan a alinearse con tus valores. Este enfoque también reduce el estrés. Gran parte del estrés moderno proviene de intentar abarcar demasiado, de sentir que todo es urgente, de no saber qué es realmente importante. El 80-20 avos elimina esa confusión. Te da un criterio claro para decidir qué merece tu atención y qué no. Pero aplicar este principio requiere disciplina. Requiere decir no, incluso cuando es incómodo. Requiere decepcionar expectativas ajenas para ser fiel a tus prioridades. Requiere sostener el enfoque cuando el entorno te empuja a dispersarte. La mayoría abandona porque vuelve a caer en viejos patrones, porque el ruido es seductor, porque lo fácil es volver a lo conocido. Pero quienes perseveran descubren algo
invaluable. Vivir con enfoque no limita la vida, la expande. Empiezas a notar que tienes más tiempo, más energía y más claridad. No porque el día tenga más horas, sino porque las usas mejor. Empiezas a sentir que avanzas con menos fricción, que tus esfuerzos rinden más, que tus decisiones tienen más sentido. El 80-20 no te convierte en alguien perfecto, te convierte en alguien intencional. Te ayuda a vivir con propósito en un mundo que constantemente intenta distraerte. Te recuerda que no todo merece tu atención y que proteger tu enfoque es un acto de respeto propio. Y esta transformación no ocurre de un día para otro, es un proceso. Un ajuste constante, una práctica diaria. Cada día eliges qué entra y qué sale, qué merece tu energía y qué no, qué suma y qué resta. En este punto ya no se trata solo de productividad o eficiencia, se trata de calidad de vida, de vivir de acuerdo con lo que realmente importa, de construir una vida que no solo se vea ocupada, sino significativa, y aún queda una parte más profunda. Porque el 80-20 no solo sirve para organizar tu vida externa, sino para redefinir tu propósito, tu libertad y tu forma de entender el éxito. Eso es lo que exploraremos en la última parte. Cuando llegas a este punto, algo ya ha cambiado en tu forma de ver la vida. Ya no puedes fingir que todo es igual de importante. Ya no puedes engañarte creyendo que el esfuerzo desordenado produce grandeza. Has empezado a entender que el verdadero poder no está en hacer más, sino en hacer mejor. Y ahora el principio 80-20 deja de ser una herramienta práctica para convertirse en una filosofía de vida. Porque, en el fondo, esta regla no trata solo de resultados externos, trata de libertad, trata de sentido, trata de vivir de manera consciente en un mundo que constantemente empuja a la confusión, al exceso y al desgaste innecesario. El mayor error que comete la mayoría de las personas es confundir éxito con ocupación. Llenan su agenda, llenan su mente, llenan su vida de compromisos, pero vacían su energía, su entusiasmo y su paz. El 80-20 viene a ser una pregunta incómoda pero decisiva. ¿Qué parte de todo lo que haces realmente vale la pena? El propósito no se encuentra acumulando actividades, sino eliminando lo que no importa. No aparece cuando haces más ruido, sino cuando reduces la interferencia. Muchas personas dicen no saber cuál es su propósito, pero en realidad están demasiado distraídas para escucharlo. El principio 80-20 te ayuda a despejar el camino. En la vida, tu propósito suele manifestarse a través de unas pocas acciones que te hacen sentir vivo, útil y alineado contigo mismo. No son muchas, son pocas, pero son profundas. Cuando identificas esas actividades, responsabilidades o contribuciones que generan el mayor sentido en tu vida, comienzas a entender hacia dónde dirigir tu energía. El problema es que la mayoría invierte la mayor parte de su tiempo en obligaciones que no ama, compromisos que no eligió conscientemente y expectativas que no le pertenecen. Luego se pregunta por qué se siente vacía, cansada o desconectada. El 80-20 te invita a recuperar el control. Vivir con propósito no significa abandonar todas tus responsabilidades, sino reorganizarlas alrededor de lo que realmente importa. Significa que el 20% de tus acciones debe estar alineado con tu visión más profunda, no con la presión externa. Significa que debes proteger ese espacio como algo sagrado. La libertad personal también responde a este principio. La mayoría de las personas cree que la libertad es hacer lo que quiere cuando quiere, pero esa idea suele conducir al desorden y a la dependencia. La verdadera libertad surge cuando reduces tu vida a lo esencial y te liberas de lo innecesario. Un pequeño número de decisiones conscientes puede eliminar la mayor parte del estrés, la ansiedad y la sensación de estar atrapado. Decidir con quién te relacionas, cómo usas tu tiempo, qué batallas eliges pelear y cuáles decides soltar. Esa selección define tu nivel de libertad. Muchas personas viven atrapadas no por falta de opciones, sino por exceso de compromisos irrelevantes. Dicen sí cuando quieren decir no. Se explican demasiado. Se justifican constantemente. El 80-20 te enseña que no necesitas convencer a todo el mundo. Necesitas ser fiel a tus prioridades. La libertad también está profundamente ligada a la simplicidad. Cuantas más cosas innecesarias cargas, más dependencias creas. Más gastos, más preocupaciones, más distracciones. El 80-20 te empuja a simplificar. No como una renuncia, sino como una elección consciente de calidad sobre cantidad. Cuando reduces tu vida a lo esencial, ocurre algo poderoso. Recuperas tiempo, recuperas energía, recuperas claridad.
Empiezas a sentir que tu vida te pertenece otra vez. Y con eso llega una forma de éxito mucho más estable y profunda. El éxito sostenido no es el resultado de momentos brillantes, sino de estructuras sólidas. Muchas personas logran buenos resultados durante un tiempo y luego los pierden. No porque no sean capaces, sino porque no construyeron sistemas que los sostuvieran. El 80-20 avos es clave para evitar eso. Un pequeño número de hábitos bien diseñados sostiene la mayor parte del éxito a largo plazo. Un pequeño número de principios claros guía la toma de decisiones. Un pequeño número de valores firmes evita que te pierdas cuando aparecen tentaciones o dificultades. El éxito verdadero no se mide solo por lo que logras, sino por lo que puedes mantener sin destruirte en el proceso. Si para ganar tienes que sacrificar tu salud, tus relaciones y tu paz, no es éxito, es desgaste. El 80-20 avos te enseña a crecer sin romperte. Este principio también redefine tu relación con el esfuerzo. No se trata de trabajar menos por pereza, sino de trabajar mejor por respeto propio. No se trata de evitar la incomodidad, sino de elegir la incomodidad correcta. Hay esfuerzos que construyen y esfuerzos que solo consumen. Cuando aplicas el 80-20 avos percento, aprendes a distinguir entre ambos. Aprendes a decir esto vale la pena, esto no, esto me acerca a quien quiero ser, esto me aleja. Y esa claridad se vuelve una brújula constante. A nivel interno, este enfoque fortalece tu identidad, dejas de verte como alguien que reacciona a la vida y empiezas a verte como alguien que diseña su camino. Ya no te defines por todo lo que haces, sino por lo que eliges hacer. Esa diferencia es enorme. La identidad fuerte no se construye acumulando logros, sino sosteniendo coherencia. Cuando tus acciones principales están alineadas con tus valores principales, aparece una sensación de integridad que no depende de la aprobación externa. El 80-20 avos te ayuda a crear esa coherencia. También cambia tu relación con el miedo. Muchas personas viven paralizadas por el miedo a equivocarse, a perder oportunidades o a decepcionar a otros. Pero el miedo se multiplica cuando todo parece importante. Cuando aplicas el 80-20 avos, eso es punto de decisiones críticas y con ello el ruido mental, te vuelves más valiente no porque tengas menos miedo, sino porque tienes más claridad. Sabes que merece tu coraje y que no. Sabes por qué estás dispuesto a esforzarte y por qué no. Eso te da estabilidad emocional. Este principio también tiene un impacto profundo en tu legado. Lo que dejas no es la suma de todo lo que hiciste, sino el resultado de aquello en lo que insististe. Un pequeño número de acciones repetidas durante años define cómo serás recordado. No se trata de impresionar a muchos, sino de impactar de verdad. No se trata de estar en todos lados, sino de estar presente donde importa. El 80-20 avos te invita a vivir de manera que tu vida tenga peso, no solo movimiento. Con el tiempo este enfoque se vuelve natural. Ya no necesitas analizarlo todo. Tu criterio se afina, tus decisiones se simplifican, tu vida se ordena y comienzas a experimentar una forma de éxito más silenciosa, pero más profunda. Un éxito que no necesita exhibirse. Un éxito que se siente en la calma, en la consistencia, en la claridad con la que te despiertas cada día. Un éxito que no depende de compararte con otros, sino de saber que estás viviendo alineado contigo mismo. La regla del 80-20 avos no promete una vida fácil, pero sí una vida consciente. No elimina los desafíos, pero elimina el desperdicio. No te dice qué soñar, pero te ayuda a enfocarte en lo que realmente vale la pena. Al final, vivir bajo este principio es un acto de respeto. Respeto por tu tiempo, por tu energía, por tu vida. Es reconocer que no estás aquí para hacerlo todo, sino para hacerlo esencial con intención y excelencia. Y cuando vives así, ocurre algo inevitable. El éxito deja de ser una obsesión y se convierte en una consecuencia. Una consecuencia de haber elegido bien, de haber enfocado tu esfuerzo, de haber tenido el coraje de soltar lo que no importaba. Porque al final no es la cantidad de cosas que haces lo que define tu vida, es la calidad de las pocas cosas en las que decides insistir. Y esa es la verdadera esencia de la regla del 80-20 avos para tu vida.